Compartir para ganar. 17ª Jornadas STIC y 5ª Jornadas de Ciberdefensa, organizadas por el Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio. Y en esas jornadas, uno de los más reconocidos especialistas en ciberseguridad de nuestro país, Raúl Siles de Dinosec, habla sobre el mundo de los móviles. Y es que vivimos todos en movilidad. Y le preguntamos, bueno, al menos eso es lo que se ha preguntado, ¿qué hay de nuevo, viejo? Y creo que ya tiene respuesta. Pues más de lo mismo. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Muy buenas. Oye, en esta conversación también nos acompaña Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Bueno, pues el móvil es protagonista de ciberseguridad para lo bueno, para lo malo o para lo de siempre, Raúl. Sí, a ver, hacemos un poco el juego de palabras ahí con el título, ¿no? Con ese más de lo mismo que es, las siglas son MDM, ¿no? Y MDM en inglés y en el mundo de ciberseguridad de los móviles es las soluciones de Mobile Device Management, ¿no? De una gestión de los dispositivos móviles. Y hacemos ese juego porque todos los años nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué ha pasado en este último año, ¿no? Apple y Google, que son los únicos dos grandes que quedan ya en un ecosistema muy, muy definido, siguen liberando una versión principal de sus plataformas, iOS y Android, a los usuarios. ¿Y qué hay de seguridad nuevo en este entorno? Pues para analizar lo nuevo, Raúl, siempre hay que echar un poco la vista atrás, ¿no? Analizar qué es lo que ha pasado a lo largo de estos años y es algo que os gusta mucho analizar. ¿Qué ha cambiado, cómo ha evolucionado el sector o el panorama de las amenazas a dispositivos móviles? Correcto, Mónica. Justo además pasa eso, que el CCN publica un informe de amenazas y tendencias que justo es esa visión, ¿eh? Qué es nuevo y qué tendencia llevamos, cómo se compara con años previos, cuál es un poco la situación. Y es verdad que aquí hay que ser un poco gallego, ¿no? Y decir ese depende, ¿no? Que ocurren las dos cosas. Hay muchas cosas que son similares y otras que van cambiando, ¿no? Entonces, sí que hay un cambio que hemos visto, contaremos en la ponencia, relacionado con una adopción mayor en Android de versiones más modernas. Entonces sí que parece que vamos dejando atrás versiones más antiguas. Yo creo que el debate recurrente, ¿no? De qué es mejor, qué es más seguro, Android o iOS, ya está fuera, o por lo menos de aquellos que han asistido a mis ponencias en años previos, está fuera ya de mente de todo el mundo. Es decir, son equivalentes si tenemos últimas versiones. Y sí que hay mucho que podemos hablar, tanto de nuevas capacidades que van introduciendo los fabricantes o mejoras o actualizaciones de esas capacidades, también a nivel de los ataques, ¿no? Se repiten ciertas cosas, pero aparecen nuevas tendencias y es muy interesante pues ir viendo esos pequeños detalles. Oye, Raúl, ¿cuál es un poco la evolución que debemos tener los ciudadanos, los usuarios, las empresas que distribuyen móviles con respecto a la securización? Te digo porque muchas veces salimos de casa sin el móvil y parece que hemos salido desnudos y, sin embargo, no somos conscientes de todo lo que guardamos y todo lo que podríamos perder incluso llevando el móvil encima, ¿no? Entonces es una especie como de contradicción, ¿no? Exacto. Haciendo un poco el símil ese de sentirnos desnudos, ¿no? Pues también es importante tener o prestar atención, ¿no? A la ropa interior que llevas, ¿no? Pues el móvil en este caso sería la ropa interior, yo creo. Y entonces efectivamente lo hemos comentado en ocasiones previas, pero yo creo que es importante. Por un lado, algo obvio, las actualizaciones de seguridad, estar a la última. Es muy obvio decirlo, pero es muy difícil el aplicarlo, ¿no? Y me tiene que permitir, sobre todo en mundo Android, el fabricante hacerlo. Y recordemos que en iOS no, en iOS Apple va sacando actualizaciones pues según él considera, con cierta periodicidad, pero en Android son mensuales. Entonces todo el mundo debería chequear y decir cuál es la última que tengo, de hace 3 meses, 6 meses o de este último mes, de noviembre, ¿no? Ese sería el concepto. Y luego siempre es importante que los usuarios echen un vistazo, dediquen un poco de tiempo a los ajustes del dispositivo, a recorrer los ajustes y empezar a ver qué opciones hay por allí activas o no, que a lo mejor las entiendo mejor o peor, pero siempre puedo buscar, ¿no? En internet a ver si me aclaran para qué vale una opción o no. Y si dudo, pues lo mejor es deshabilitarla. Y luego ya veré si alguna funcionalidad que realmente usaba la he perdido, pues la vuelvo a habilitar. Pero siempre ir a mínimos me va a proteger más.
¿Y cuáles, digamos, que serían las principales novedades? Porque esto, como decías, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Por ejemplo, Apple ha ido introduciendo las actualizaciones de seguridad rápidas, ¿no?, que permiten al usuario, pues lo que decías, que no le dé tanta pereza, ¿no?, implementar esa actualización que es tan importante. ¿Cuáles dirías que son las principales novedades en seguridad móvil de este 2023 y de cara a 2024 también? Claro, justo esa que comentas es una de ellas, Mónica, la que ellos llaman Rapid Security Responses, ¿no?, o RSR, que el objetivo, y Android ya lo empezó a hacer así también hace tiempo, es cuando haya una nueva actualización del fabricante que no suponga que tengo que dejar de usar mi móvil, tiene que estar 20 minutos allí reiniciando, aplicando no sé qué, entonces ya lo tengo que dejar para por la noche, luego por la noche se me olvida, y lo mismo a nivel organizativo, ¿no?, de una entidad, ahora voy a perder disponibilidad de todos mis empleados porque tienen que actualizar. Entonces, es cierto que las RSR son muy puntuales, es decir, las va a poder aplicar Apple y justo lo comenté en la charla, hemos tenido las 2 primeras este año, no había habido ninguna y 2023 ha sido novedad, para cosas muy concretas, muy críticas, son ataques que se están viendo en el mundo real, dirigidos, hay gente que está siendo explotada y afectan a componentes que te permiten aplicarla sin tener que hacer una actualización completa del sistema. O sea, no a componentes de muy bajo nivel, si fuera el kernel o algún otro elemento del sistema vas a tener que tener una actualización global, pero si es otro componente que puede ser explotado, puede ser el navegador web, Safari, por ejemplo, en iOS, o puede ser una librería muy concreta, una capacidad pues, de ver contenido multimedia, la vamos a poder corregir. Y en el caso de Google con Android pasa lo mismo, han ido introduciendo 3 o 4 proyectos que un poco les suene a la gente, ¿no? Pues el proyecto Treble, el proyecto Mainline, que el objetivo es el mismo, es te voy a ir actualizando pequeños componentes mensualmente sin que suponga un esfuerzo para ti actualizarte y que sea algo más ágil. Oye, Raúl, como decías al principio, ya no hay diferencia en cuanto a las capacidades y securización. Nos acabas de decir que están trabajando de manera conjunta y casi se han equiparado en cuanto a esos niveles de seguridad. Pero yo, por tanto, te pregunto, entonces, ¿por dónde entran las amenazas? ¿Por dónde entra o cómo se produce el incidente en móviles? Claro, a ver, aquí es importante tener en cuenta, y todo el mundo, todos los oyentes lo habrán oído, ¿no? Amenazas muy dirigidas. Ya hablamos de espionaje, ¿no? Y todo el mundo piensa, ¿quién me va a espiar a mí? Yo no voy a ser el objetivo hasta el día que lo eres, ¿no? Esto es un poco recurrente y es importante desmitificar esa parte. Es cierto que hay mucho ataque, todo el mundo ha oído Pegasus, ¿no? Campañas como del estilo que han llegado a los medios, pero hay muchos otros softwares de espionaje y ataque muy dirigido, y el problema es ese, el problema es que no deja de evolucionar la tecnología, no dejamos de tener nuevas funcionalidades, capacidades inalámbricas o de otro tipo, y se siguen encontrando vulnerabilidades. Hay gente que las va a aprovechar pues con ese objetivo, ¿no? Sacar provecho de ellas y como bien decías antes, Eduardo, el acceder a la ingente cantidad de datos personales o profesionales sensibles y críticos que tenemos en los dispositivos móviles. Entonces, las amenazas siguen llegando por ahí, por todos los medios de interacción, puede ser mensajería, puede ser navegación web, pueden ser comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi, Bluetooth, que siguen teniendo vulnerabilidades. Tanto es así que, por ejemplo, Apple lo que sí ha hecho desde el año pasado en iOS 16 y ahora en iOS 17 han añadido nuevas capacidades, es tener un modo de protección o de aislamiento que llaman, en inglés lo llaman lockdown mode, para que tu dispositivo tenga menos capacidades funcionales en general, pero esté más protegido frente a ese tipo de ataques, por ejemplo. Y ahí por fin, pues en iOS 17 ya Apple te deja deshabilitar el 2G. Es decir, la mayoría de gente a día de hoy estará usando 4 o 5G, 2G es muy vulnerable en múltiples aspectos y por fin, finalmente te dejan. Esto es algo que Android, por ejemplo, ya dejó deshabilitar desde hace 2 versiones, desde Android 12. O sea, es importante cómo se van persiguiendo, jugando a la carrera del gato y el ratón, los dos fabricantes para ir añadiendo capacidades que son interesantes desde el punto de vista de seguridad. Qué interesante, ¿no? Siempre la competencia es buena. Exacto. En este sentido para sí. poder crecer, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Y qué interesante esto también de poder, de alguna manera, modular la seguridad que queremos, ¿no? No todos necesitamos la misma seguridad en ningún entorno, ni en un ordenador, un equipo de sobremesa, un dispositivo móvil. Cada uno necesita su nivel y tenemos nosotros también como usuarios o como empresas que saber qué nivel queremos y ahora nos lo están proporcionando de una manera más sencilla quizás, ¿no, Raúl? Eso es, sí. Un símil similar sería los edificios, ¿no? Todo el mundo no protege de la misma forma el acceso a un edificio físico, depende de lo que estás guardando dentro de él, ¿no? Yo creo que veremos en el futuro, comentabas antes, Mónica, ¿qué puede venir en el futuro? Pues a mí me gustaría ver en Android un modo de este tipo de aislamiento, ¿no? Similar al de iOS,
¿por qué no? E incluso que los 3 fabricantes, en esa línea de lo que comentabas, dieran como 3 niveles generales, ¿no? Nivel normal, nivel medio y nivel paranoico, y que cada usuario, en función de la información que maneja, con un solo botón tocara un montón de ajustes, porque ahora todavía esa granularidad es uno u otro, es blanco o negro, ¿no? O lo tienes en modo normal o lo tienes en modo restringido y penas ciertas carencias de funcionalidad, ¿no?, al habilitarlo. Una última cosa te pregunto, Raúl, cuando uno habla de móviles o dispositivos móviles piensa, pues eso, en su segundo yo. Pero cuando pensamos en redes corporativas, porque al final hay muchísimo desplazamiento, ¿las empresas son conscientes de que no solo tienen que securizar los dispositivos a través de los que se conectan, sino también los móviles que les dan a sus empleados y que de alguna forma también tienen los mismos riesgos, ¿eh? Sí, ahí justo la broma que hacíamos con el título, con el MDM, una de sus funciones principales es esa, es tener una gestión corporativa de los dispositivos móviles de los empleados, porque no nos olvidemos, ya no tengo que proteger el ordenador, el portátil y me olvido del móvil, porque el empleado va a estar accediendo a servicios de terceros, de acceso a ficheros, de mensajería, que incluso muchas veces no lo tengo en el portátil, sí lo tengo en el móvil, por supuesto el correo electrónico, documentación, etcétera, en los 2 tipos de dispositivos. Entonces tengo que tener una visión global donde protejo los 2 con el mismo nivel. Sí que es cierto que ya los dispositivos móviles surgieron como diseño con ciertas restricciones, ¿no? Un usuario normalmente no se puede hacer administrador del móvil, hay formas de hacerlo, pero no por defecto, mientras que en el portátil sí, ¿no? Entonces, eso que llevamos ganado, lo que tienen que hacer las compañías y las entidades es aprovechar esa ventaja para sobre eso construir y gestionar correctamente los dispositivos de los empleados. Siempre se aprende escuchando a Raúl Siles de Dinosec. Hoy lo hemos hecho y nos hemos llegado a una grata sorpresa. Los fabricantes dicen, bueno, pues van trabajando, la competencia es buena y el conocimiento compartido por Raúl también. Gracias como siempre, Raúl. Un placer estar aquí como siempre. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias.